Amados hermanos, muy buenas noches. Estamos una vez más en su canal, Un Instante con Dios, pidiéndole al Padre Eterno, a nuestro director, que nos acompañe permanentemente, que sea Él quien nos dirija. Feliz inicio de mes de septiembre, noveno mes del año. Y se ha podido entender, cuando vemos el significado de la palabra del Señor en nuestra vida, lo que significa para nosotros tener la llenura del Espíritu Santo, que este noveno mes, el mes de septiembre, sea un mes de bendiciones, noveno mes del año. 9 meses la mujer tiene al bebé en su vientre, y cuando pasan los 9 meses y la mujer tiene a su bebé, vienen las bendiciones, la alegría, el gozo, la llenura porque tiene a su hijo. En este noveno mes vamos a recibir la bendición de Dios, la llenura del Espíritu Santo, el gozo, la alegría, porque estamos naciendo de nuevo como hijos en la presencia de Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias, oh Padre, por este momento, y te pido, Señor, que bendigas a todas las personas, que este mes que inicia, en donde estamos dispuestos, Señor, a buscarte, sea un mes de bendición. Estamos, Señor, dispuestos a seguir en tu presencia, buscar, Señor, tu rostro, encontrar, Señor, tu Espíritu y llenarnos de Él, Señor. Llénanos, Señor, de tu luz. Bendice, Señor, a todas las personas que están dispuestos a buscar a Cristo Jesús. Oh Cristo Jesús, bendícenos, Señor. Somos tu pueblo y tú eres nuestro Padre. Hermanos, hoy quiero invitarlos a que compartan conmigo esta enseñanza de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar a través de la enseñanza en el libro de Números, capítulo 22, versículo 1 al 20. Una enseñanza sobre una persona que fue usada por el Señor. El Señor usa al que Él quiere. Algunos dicen en esta enseñanza que Balaam era un profeta, y otros dicen que era un adivino. Vamos a leer la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balaam, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados. Mire lo que nos dice la palabra aquí. Estaban verdaderamente aterrorizados, porque era un ejército muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrerá todo lo que hay a nuestro alrededor, como el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Así que mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a asentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendigas queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balaam el mensaje de Balac, el que le había enviado, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Balaam los invitó a pasar allí la noche
prometiendo comunicarles después que el Señor le dijera, y los gobernantes se alojaron con él. Dios se le apareció a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Balaam le respondió: son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balaam: no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Oiga bien esta importancia que estamos aquí leyendo. No irás con ellos, porque es un pueblo bendito. Al otro día Balaam se levantó y les dijo a los gobernantes enviados por Balac: regresen a la tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba Balac y le dijeron: Balaam no quiere venir con nosotros. Balac envió entonces a otros gobernantes más numerosos y distinguidos, y más distinguidos que los primeros, quienes fueron y le dijeron a Balaam: esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor: no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balaam le respondió: aun si Balac me diera un palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Aquella noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo: ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero harás lo que yo te ordene. Mire lo que dice esta enseñanza, y terminando en el versículo 20: irás con ellos, pero harás lo que yo te ordene. Esta enseñanza de la palabra del Señor nos revela que Jehová utilizó a Balaam de una manera sobrenatural para bendecir al pueblo de Israel. Es interesante lo que vemos a través de la palabra del Señor. Entonces, mire lo que le dijo el Señor. Inicialmente le dice el Señor a Balaam, le dice: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. ¡Oh, qué poderoso! Porque es bendito. ¿A cuántos nos ha pasado que cuando nos desean el mal, vienen las bendiciones sobreabundantes que Dios nos da? Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Nosotros nos damos cuenta que la palabra del Señor es completa, es entera, está totalmente dispuesta para el que la quiera recibir. La palabra del Señor nos dice, y mire lo que tenemos que aprender a través de la enseñanza de Cristo Jesús en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice: no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le deis bendición. Y mire lo que dice Balac. Balac, asustado porque sale el pueblo de Israel, el que es protegido por el Señor, porque el pueblo de Israel, ¿sabes qué tenía? Tenía la protección nada más y nada menos que del Eterno, la protección del Dios vivo, quien caminaba con ellos de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego, quien los acompañaba en todas las batallas. Y ese pueblo que andaba con el Señor estaba bendecido por el Señor. Cuando se rebeldizaba, Dios castigaba a los rebeldes. Pero Balaam, que era un profeta o un adivino, aquí no nos vamos a detener a determinar si eso era un profeta o era un adivino. La Biblia nos revela en varios versículos que unos dicen que era un profeta y otros dicen que era un adivino. Mira lo que nos dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16, que más adelante vamos a utilizar este mismo versículo. Han dejado
el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su inequidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Allí mire lo que dijo Pedro. Pedro dijo la locura del profeta. Se determinó en ese entonces, en esa enseñanza, en ese versículo, que Balaán era un profeta. Pero mire lo que nos dice el libro de Josué capítulo 13, versículo 22. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaán, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Entonces, allí unos dicen que es un profeta, otros que era un adivino. No nos detengamos en eso. Detengámonos en eso que le pasó a Balaán y cómo Dios lo utilizó. ¿Y sabes por qué Dios lo utilizó? Porque Dios se place en utilizar al que Él quiera. Amén. Dios bendice y Dios es el que edifica. Dios es el que le desea de un humilde hacer un rey y de un rey hace un humilde. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Entonces, ¿qué entendemos nosotros aquí? Mire lo que nos dice la palabra del Señor en una enseñanza muy profunda. Es examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Nosotros aquí en la enseñanza del libro de Números, al hablar de Balaán, nos damos cuenta de que la Biblia es edificadora. Un mismo versículo de la Biblia, incluso, hermanos, ¿sabe para qué sirve? Para enseñar diferentes cosas. Mire, incluso cuando yo digo, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ese solo versículo de la Biblia, ¿sabe para qué nos enseña? Para saber y podemos estudiar a profundidad quién es el ángel del Señor. Podemos estudiar qué significa acampar. Podemos estudiar a quienes defiende el Señor. Podemos estudiar acampa alrededor de quienes. Eso podemos estudiar de un solo versículo. Entonces, al estudiar el libro de Números, capítulo 22, sobre la historia de Balaán, vamos a estudiar no si era un profeta o si era un adivino. Vamos a estudiar lo que le pasó a este hombre utilizado por el Señor. Este hombre que fue contratado por Balac para que maldijera al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Dios se valió de un adivino o de un profeta como le plació para hablar y profetizar a su pueblo Israel. Partiendo, mire lo que nos dice, partiendo los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente al Jericó. Y cuando Balaam vio que el pueblo de Dios era demasiado numeroso y que estaban acampando cerca de ellos, tuvo miedo. ¿Y sabes qué dijo? No, yo llamo a Balaam, al adivino, porque era un famoso, era reconocido. Balaam no era judío. Balaam era de la región de la Mesopotamia, era de una región apartada del pueblo de Dios. Y entonces era utilizado en ese pueblo para hacer adivinaciones. Y entonces por esa fama el rey Balac utilizó a Balaam y lo mandó a llamar. Maldíceme este pueblo para que así maldito yo lo pueda herir y lo pueda aniquilar, porque tenía miedo. El pueblo de Dios venía porque venía cumpliendo con la promesa del pueblo del Señor, que les iba a entregar la tierra prometida, y había ya pasado por la tierra de los amorreos, y él de la tierra de los moabitas, como rey de Moab, sencillamente tuvo temor y dijo: maldícelos para que yo los pueda herir y los pueda aniquilar. Pero Dios le dijo: no, Señor, tú no vas a maldecir al pueblo que es bendito. Pero ¿sabes qué hace Balaam? Balaam le dice a los mensajeros del rey Balac: quédense aquí, hospédense aquí conmigo, que yo voy a orar y y lo que el Señor me diga, eso voy a revelarles a ustedes. Y allí el Señor le dice: no vayas con ellos, no vayas con ellos. Mire, el pueblo de Dios bendecido por el Señor, y el Señor le da una palabra a Balaam y le dice: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo que es bendito.
vemos a esta situación que se presenta y a muchas personas en este tiempo de la realidad, nosotros vemos personas lanzando improperios, maldiciendo a la gente. Ay, pues ojalá le vaya mal, ojalá le pase esto, ojalá le pase aquello. Lo que la gente quiere, maldecir a los que son bendecidos en la presencia del Señor. Amén. Pero Dios sabe qué hace contigo, hermano. ¿Sabe qué Dios hace contigo? Dios te protege porque tú acampas. Tú estás a su alrededor. Dios, los ángeles del Señor te acompañan porque tú eres temeroso del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que tú vivas en su presencia. Él te va a respaldar. Entonces, ¿sabes qué dice? Cualquier parecido con la realidad es pura diosidencia. A nosotros nos han maldecido. A mí me han maldecido muchas veces. Me han maldecido muchas veces y han habido personas que han querido mi ruina. Recuerdo una vez una mujer que me dijo: tengo un sentimiento porque de verdad te hicieron un maleficio, porque te querían ver comiendo de la basura y andando con un costal como un loco, queriendo maldecir a un bendecido del Señor. Aleluya. Dios bendiga a esas personas que quisieron hacerme el mal, y Dios les dé bendiciones y les multiplique a ellos sus bienes, y que puedan tener una vida propicia y llena de gracia en la presencia del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero podemos decirlo confiado. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Mire bien, ¿qué me puede hacer un simple mortal cuando yo tengo la presencia de Dios en mi vida? Balaam no podía hacer nada por sí solo. Balaam no podía hacer nada por sí solo. Dios usó a Balaam, profetizó a través de Balaam y le dijo: no irás. Pero como Balaam fue terco y a Balaam lo movió más el metal, porque cuando los mensajeros de Balaam inicialmente fueron y él le dijo: no irás. El Señor, el Eterno, el Elohim, le dijo, el Gran Shaddai, le dijo: no irás con ellos a maldecir al pueblo. Entonces Balaam astutamente dijo: no, mandaré algo a otros de más alto rango, más nobles, y les lleven mejores presentes. Y entonces allí Balaam se movió por la ansia, la codicia, el metal. Ni porque Balaam me dé un castillo lleno de oro podré yo maldecir al pueblo de Dios. Pero mire lo que pasó. ¿Qué necesidad tenía Balaam de volver a consultar al Señor cuando el Señor ya le había dado una palabra y le había dicho: no irás con ellos, no maldecirás al pueblo de Dios? No lo podía maldecir. Entonces, ¿sabes qué hace Balaam? Balaam vuelve y consulta al Señor. Y cuando Balaam vuelve y consulta al Señor, el Señor le dice: ellos te han buscado. Ve con ellos, le dijo el Señor, pero harás lo que yo te diga. Ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. En ese momento entendemos que Balaam se quiso mover de acuerdo a su voluntad. No había necesidad de consultar una segunda vez. Ya Dios le había dicho: no lo maldecirás, no vayas con ellos. Pero como quiso insistir, y sencillamente allí vemos que se mueven de acuerdo a su libre voluntad, a su libre albedrío. Y a veces nosotros recibimos el mensaje y nos lo dicen nuestros padres, nos lo dicen nuestras esposas, nos lo dicen los hermanos espirituales: no te movas, no hagas esto. Y nosotros, por nuestra propia voluntad, queriendo hacer lo que nos place, queremos hacer las cosas. Entonces el Señor, ¿sabe qué dice? Hágalo. Bueno, listo. ¿Sabe qué le pasó a David? David fue avisado por el profeta que no debería censar el pueblo de Dios, pero él hizo su voluntad y decidió censar el pueblo de Dios, y cometió ese acto que no agradó al Señor. Y como desagradó al Señor, el Señor se puso en disgusto con David, porque sencillamente
no le era permitido, no estaba ordenado para censar el pueblo de Dios. Y entonces vemos que a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, iban con el que los protegía, con el que los acompañaba. ¿Y sabes qué le dijeron al profeta Samuel? Le dijeron: danos un rey, porque queremos un rey que nos gobierne, así como los otros pueblos tienen rey. Y entonces, ¿sabes qué le dice el Eterno? Jehová le dice a Samuel: dales un rey, dales lo que piden, porque no te han despreciado a ti, sino que me han despreciado a mí. Pero avísales que ese rey que ellos están pidiendo los va a gobernar y los va a oprimir. Ese rey va a tomar sus esposas, a sus hijos, va a tomar el diezmo de sus granos y los va a mantener subyugados. Y sencillamente ellos querían el rey, no fue puesto por el Señor. Y el pueblo de Israel también, otra historia de la Biblia, cuando Dios los tenía bendecidos comiendo maná del cielo, el alimento que Dios les daba del cielo. ¿Sabe qué dijo el pueblo? Dijo: estamos cansados de este pan liviano, mejor nos hubiera sido morir en Egipto que venir a morir en el desierto. Estamos cansados de esta comida, queremos carne. Y entonces Dios les dio carne, pero por esa murmuración contra Dios y contra Moisés, muchos, teniendo la carne aún de entre sus dientes, fueron muertos. Entonces, aquí en la historia, Dios ya le había dicho a Balaam: no vayas a maldecir al pueblo de Dios. Pero cuando le ofrecieron más, sencillamente él dijo: no, déjenme consultar de nuevo a Jehová, de pronto me dirá otra cosa. No le iba a decir otra cosa. Él ya le había dicho: no maldecirás al pueblo de Israel. Y cuando sencillamente Dios le permite que vaya en el camino, que eso lo vemos en el libro de Números capítulo 23, se le aparece el ángel del Señor al asno con el que él va. El asno que lo está acompañando, sobre el que él va montado. Se le aparece el ángel y el asno, sencillamente después de que él comienza a azotarlo y a golpearlo, el ángel arrincona en una viña con paredes sin salida a la mula, y la mula se echa y contra la pared lastima el pie de Balaam, y Balaam comienza a golpearla, y ahí el ángel del Señor se le revela a Balaam y le dice: tú has tomado la decisión de ir, tú decidiste ir, pero irás y dirás lo que yo te mande a decir. Y allí fue que a través de la enseñanza de la palabra, a través del libro de Números capítulo 23, versículos 6 al 12, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Mire la enseñanza del Señor. Dice la palabra: Balaam regresó y encontró a Balac al lado de su holocausto y en compañía de todos los jefes de Moab, y Balaam pronunció su oráculo. El oráculo que él pronunció de acuerdo a lo que el Señor le dijo, porque Balaam le dijo: vamos a hacer un holocausto, sacrifica unos novillos y allí lo que el Señor me diga, eso te diré. De Aram, de las montañas de oriente, me trajo Balac, el rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. ¿Ves? Deséale el mal a Israel, pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? Mire lo que le dijo Balaam. ¿Cómo podré echar maldiciones sobre lo que Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive apartado, no se encuentra entre las naciones. No se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numerosa como el polvo, o contar siquiera
la cuarta parte de Israel, sea mi muerte, como el del justo, sea mi fin semejante al suyo. Entonces Balac le reclamó a Balaam: ¿qué me has hecho? Te traje para que lanzaras una maldición sobre mis enemigos y resulta que no lo has hecho, más bien los has bendecido. Pero Balaam le respondió: ¿acaso no debo decir lo que el Señor me pide que diga? Fue usado Balaam cuando decidió ir, y que Dios, ante su terquedad de volverle a preguntar por segunda vez, Dios le dijo: ve, pero dirás lo que yo te diga. Y cuando ya estuvo allá, que Balaam lo recibió, hizo holocausto. Y allí en ese momento, Dios, el oráculo del Señor: esta es la palabra que dirás. Bendito es el pueblo de Israel. O estoy utilizando hipérbole. Bendito es el pueblo de Israel. No podrá ser maldecido por ti, porque yo te estoy utilizando para que profetices bendición sobre el pueblo de Israel. Y Balaam no se quedó con ese solo momento, sino que le dijo a Balaam: subamos hacia otra colina, que allá se ve una parte del pueblo, seguro allá pueden maldecir a esa parte del pueblo. Eso nos lo enseña el libro de Números, capítulo 23, versículo 19 al 25. Y mire lo que pasó allí. Dios, mire lo que dijo Balaam en el segundo oráculo. Dijo Balaam: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Pero ojo, allí lo está diciendo. Dios ya le había dicho desde antes: no vayas, porque no maldecirás mi pueblo. No vas a maldecir al pueblo de Israel. Se movió por la codicia, por la plata que le estaban ofreciendo, ni porque Balaam me dio un palacio lleno de oro podré maldecir al pueblo del Señor. Ya lo sabía, ya conocía que Dios había bendecido al pueblo. Y mire, en este segundo oráculo, mire lo que dijo: ¿acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Mire, se me ha ordenado bendecir, y si Dios me dice que lo bendiga, yo no lo puedo maldecir. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni se ha reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se le aclama como rey. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga. Oye bien, contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá: miren lo que Dios ha hecho. Un pueblo se alza como leona, se levanta como león. Amén, aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Mire la enseñanza de la palabra del Señor. Contra el pueblo de Dios, contra los hijos del Señor, no va a haber maldición que valga. Contra ti, hermano, que has recibido a Cristo, que te declaras bendecido por el Señor y que Dios tiene bendiciones para ti, no podrá haber brujería ni maldición. Escuchen hechiceros, escuchen brujos, aquellos que han querido el mal contra nosotros, no podrán tener éxito con sus actos del mundo, su hechicería, su brujería contra los bendecidos del Señor. Amén. Mire, y a veces ¿sabe qué pasa? Las personas se mueven. Ayer nomás estaba yo con una persona en mi oficina de abogado. Estaba yo con esa persona, y esa persona me decía: hermano, es que yo tengo, las cosas no me están saliendo bien, yo tengo una señora que me hace unos riegos, que me hace y me dice cómo me va a ir. Yo le dije: no, reprendo a Satanás. No, señor, usted tiene que creerles a Dios. No, es que ella es muy buena. No, señor. Pero yo lo hago con fe. Y yo le pago a ella para que me haga mis trabajos. Se mueven por la plata. Esas personas se mueven. Lo que le pasó a Balaam. Balaam se movió fue por la plata. Por la plata se movió. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Nadie puede servirle a dos señores,
porque menospreciará a uno y amará más al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Dios es un Dios de orden. Él quiere que tú decidas servirle a Él, buscarlo a Él, estar en su presencia, y de seguro Él te va a bendecir. Dios quiere que tú acampes con Él, que tú estés protegido por Él. Dice la palabra del Señor: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo quiero ser temeroso del Señor permanentemente, porque sé que el ángel del Señor acampa a mi alrededor y me defiende, y no habrá acto de maldad que pueda contra mí. ¿Y sabes por qué lo digo? Por la revelación del Espíritu Santo. Y la visión que tuve, estaba yo doblando rodillas y estaba orando al Señor. Y en ese momento Satanás atormentarme y el Espíritu Santo de Dios resguardándome, expulsando al enemigo, porque Dios acampa a tu alrededor. Y a ti no te podrá tocar mal del mundo, no te podrá tocar ni podrá haber maldición en tu contra, porque tú eres el pueblo de Dios. Tú eres su pueblo, oye bien, hermano, y tendrás bendiciones. No habrá ningún Balaán que te pueda maldecir, porque Dios tiene lluvia de bendiciones para ti. Dios tiene lluvia y abundancia para ti, para que permanezcas en su presencia. Los que estamos en la presencia del Señor, no, Señor, no vamos a vivir en desgracia. Eso es una mentira del diablo. El rey Salomón, cuando Dios le habla, le dice: pídeme lo que quieras. ¿Y sabes qué le dice el rey Salomón al Señor? Le dice: dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. ¿Y sabe qué le responde el Eterno? Le dice: ¿por cuánto? Oye bien, ¿por cuánto no me has pedido la mano de tus enemigos? No me has pedido riquezas, no me has pedido destrucción para otros. Te daré, oye bien, te daré la sabiduría que me has pedido, y todo lo demás te será añadido. ¿Y sabes quién fue Salomón? El hombre más rico en todos los tiempos, pasados, presente, y no habrá otro más rico que Salomón. Dios está acampando a tu alrededor. Nada en el mundo nos podrá hacer frente cuando tenemos al Dios, al león de la tribu de Judá, que nos acompaña permanentemente. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Los ojos de nuestros enemigos serán turbados, porque Dios estará para bendecirte. No habrá destrucción de tu familia, no habrá muertes entre tus hermanos, no habrá líos entre nosotros, padres y hijos, cuando tenemos la bendición de nuestro Señor. Hay personas que dicen: no, pero es que yo hago lo que sea para tener riquezas, lo que sea para conseguirlo. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Al precio de hacerle el mal a tu prójimo. Balaán creyó que podía ir y recibir las riquezas que Balac le estaba ofreciendo, pero cuando Dios le dijo: tú no maldecirás al pueblo, fue utilizado para bendecir al pueblo. Y así serán utilizados muchos que desean tu mal, serán utilizados para que tú tengas bendición, porque Dios estará contigo. A diferencia de pensar en maldición, al que te maldice, bendícelo, porque recibirás bendición. Y no te apegues a lo material, no te apegues a las riquezas, porque Dios te quiere como hombre justo, apartado del mal, de las tentaciones. Mira lo que pasó con el rico cuando se le acercó a Jesús. Maestro bueno, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y entonces le dice: yo he guardado todos los mandamientos. Y le dijo Jesús: una cosa te falta, vende todo y dáselo a los pobres. Y él se entristeció y se regresó porque no podía hacer tal cosa. En cambio Zaqueo, que era señalado como publicano, como malo, no se apegó a las riquezas, sino que reconoció que estando con temor del Señor y acampando con el Padre Eterno, iba a tener bendición. ¿Y sabes qué dijo Zaqueo? Para terminar, Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo
voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Se despojó de las riquezas porque sabía que la bendición de Dios había llegado a su casa. Amén. Amén. La Biblia nos enseña, terminamos con esto, en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oye bien, cualquiera que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres ser amigo de Dios o quieres ser amigo del mundo? Te voy a dejar esta tarea. Acerquémonos más a Dios y veremos cómo Él se acercará a nosotros. Shalom, que la paz de Dios, que Cristo Jesús, que su Espíritu Santo derrame su luz sobre ti y te bendiga y te acompañe permanentemente. Amén.